Bueno, buenos días a todos. Feliz sábado. Gracias por conectar esta mañana y más importante por conectar con el Señor a través de su palabra. Como muchos de ustedes ya saben, estamos leyendo el libro de Hechos, que es un libro muy interesante acerca de la primera iglesia, por decir así, la primera congregación que existió, nuestra iglesia primitiva, donde podemos aprender mucho de ellos. Pero ahorita estamos leyendo, hoy vamos a leer el capítulo 25, que se trata donde ya han estado escuchando, Pablo ha sido detenido, los líderes religiosos lo han acusado y aún más lo trataron de matar, ¿verdad? Es lo que escuchamos en los días anteriores y ahora él está detenido por el gobierno de Roma. Entonces hoy vamos a leer acá capítulo 25 y ya que mañana es domingo, vamos a leer el capítulo de mañana también. Así que vamos a leer Hechos 25 y Hechos 26. Así que iniciemos, pero primero, como siempre, vamos a orar e invitar al Espíritu Santo que venga y nos enseñe. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el libro de Hechos. Pedimos, Señor, que nos dirijas, nos hables, abre nuestro corazón, abre nuestro espíritu para escuchar de ti en este día. Y su iglesia dice, amén. Dame un fuerte amén ahí donde estás. Amén simplemente quiere decir así sea. Bueno, entonces iniciemos. Capítulo 25 dice así. 3 días después de que Festo llegó a Cesarea para asumir sus nuevas funciones, partió hacia Jerusalén. Entonces aquí de inmediato estamos reconociendo que ha llegado un nuevo líder, por decir así, y su nombre es Festo, y dice que antes de asumir su rol, sus funciones, partió hacia Jerusalén. Versículo 2, donde los sacerdotes principales y otros líderes judíos se reunieron con él y le presentaron sus acusaciones contra Pablo. Como ya sabemos, estos líderes religiosos ya la tenían en contra de Pablo y estaban decididos a decir lo que quisieran decir, acusándolo a Pablo para que él recibiera el castigo que ellos querían, que era la muerte. Versículo 3. Le pidieron a Festo que les hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén, ya que tenían pensado de tenderle una emboscada y matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba en Cesarea y que pronto él mismo iba a regresar allí. Así que les dijo, algunos de ustedes que tengan autoridad pueden volver conmigo. Si Pablo ha hecho algo malo, entonces podrán presentar sus acusaciones. Entonces aquí Festo obviamente está diciendo, hey, déjenme primero escuchar qué es lo que él hizo y los que ustedes tengan autoridad de venir conmigo, pues vengan y así podemos descubrir si realmente Pablo ha hecho algo malo, algo incorrecto. Versículo 6. Unos 8 o 10 días después, Festo regresó a Cesarea y al día siguiente tomó su lugar en la corte y ordenó que trajeran a Pablo. Esto es como una película, ¿verdad? Tienes que realizar que esto es verdad, esto es lo que sucedió con Pablo. Y es increíble cómo estos líderes religiosos realmente habían cerrado su corazón. Ellos no querían abrir su corazón a escuchar que Jesucristo realmente era el Hijo de Dios y que realmente vino, murió, arrebató las llaves de la muerte, el pecado y el infierno mismo y resucitó. Pero ellos estaban tan cegados que ellos no podían contenerse al escuchar a alguien más predicar esto. Entonces, bueno, sigamos. Dice, cuando Pablo llegó, los líderes judíos de Jerusalén lo rodearon e hicieron muchas acusaciones graves que no podían probar. Eso es otra cosa que se me hace tan increíble, tanta acusación y ni siquiera podían comprobar una de esas acusaciones. Tú y yo sabemos la verdad y sabemos que lo que estaban diciendo era mentira. Él no estaba causando daño, él no estaba haciendo algo incorrecto. Él sencillamente estaba predicando de su encuentro con Jesús.
Pero bueno, continuemos. Versículo 8. Pablo negó los cargos. No soy culpable de ningún delito contra las leyes judías, ni contra el templo, ni contra el gobierno romano, dijo Pablo. Versículo 9. Entonces Festo, queriendo complacer a los judíos, le preguntó: ¿estás dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado ante mí allá? Pero Pablo contestó: no, esta es la corte oficial romana, por lo tanto debo ser juzgado aquí mismo. Y Pablo era muy sabio, él entendía que si a él lo regresaban a Jerusalén, a él lo iban a matar. Aún más, lo leímos, ¿verdad? Hace unos versículos atrás donde estaba entre comillas que los judíos estaban pidiendo que lo llevaran a Jerusalén porque ellos estaban tramando matarlo en el camino. Ni siquiera estaban esperando a que él llegara ante el juez y tener todo el proceso de lo que es pasar un proceso de la corte. No, ellos querían matarlo en el camino. Entonces Pablo, por la instrucción del Espíritu Santo, entendía eso y por eso él dijo: no voy a ir a Jerusalén. Aquí estamos donde debo de estar, porque recuerda, Pablo era un ciudadano de Roma y entonces él entendía que tenía sus derechos y les dijo: no, aquí estamos bien, aquí voy a ser juzgado, aquí estamos en la corte oficial romana, ¿verdad? Bueno, continuemos. Dijo: no, esta es la corte oficial romana, por lo tanto debo ser juzgado aquí mismo. Usted sabe muy bien que no soy culpable de hacer daño a los judíos. Versículo 11. Si he hecho algo digno de muerte, no me niego a morir, pero si soy inocente, nadie tiene el derecho de entregarme a estos hombres para que me maten. Apelo al César. Y como sabemos, César era el dueño, ¿verdad? Él era el dueño de ese imperio enorme que llamamos Roma. Entonces, versículo 12, continuamos. Festo consultó con sus consejeros y después respondió: muy bien, has apelado al César y al César irás. Unos días más tarde, el rey Agripa llegó con su hermana Berenice a presentar sus respetos a Festo. Durante su visita de varios días, Festo conversó con este rey acerca del caso de Pablo. Aquí ya hasta los oficiales romanos estaban ya interesados, como wow, esto es algo enorme y este hombre realmente no puedo encontrar de lo que lo están acusando, ¿verdad? Entonces aquí nos deja saber la palabra de Dios que este hombre, Festo, este líder, Festo de Roma, le empieza a comentar al rey Agripa lo que está sucediendo con este hombre llamado Pablo. Continuemos. Dice: Festo conversó con el rey acerca del caso de Pablo y le dijo: aquí hay un prisionero, le dijo, cuyo caso me dejó Félix. Cuando yo estaba en Jerusalén, los sacerdotes principales y los ancianos judíos presentaron cargos en su contra y me pidieron que yo lo condenara. Les hice ver que la ley romana no declara culpable a nadie sin antes tener un juicio. El acusado debe tener una oportunidad para que confronte a sus acusadores y se defienda. Cuando los acusadores de Pablo llegaron aquí para el juicio, yo no me demoré. Convoqué al tribunal el día siguiente y di órdenes para que trajeran a Pablo. Pero las acusaciones que hicieron en su contra no correspondían a ninguno de los delitos que yo esperaba. En cambio, tenían algo que ver con su religión y con un hombre muerto llamado Jesús, quien según Pablo está vivo. Entonces, como puedes mirar aquí, Festo es ignorante realmente de la verdad y de la transformación, ¿verdad? De Pablo, porque tú y yo ya hemos estado leyendo los capítulos anteriores y hemos conocido que Pablo era un perseguidor de aquellos que se habían convertido al camino, a Jesús. Y ahora Pablo es otro hombre, ¿verdad? Ya tú y yo sabemos el por qué. Él tuvo un encuentro con Jesús, pero aquí Festo le está explicando la historia de su perspectiva a este rey Agripa. Entonces continuemos. Dice:
versículo 20, no sabía cómo investigar estas cuestiones, así que le pregunté si él estaba dispuesto a ser juzgado por estos cargos en Jerusalén. Pero Pablo apeló al emperador para que resuelva su caso. Así que di órdenes de que lo mantuvieran bajo custodia hasta que yo pudiera hacer los arreglos necesarios para enviarlo al César. Me gustaría oír personalmente a este hombre, dijo el rey Agripa. Y Festo respondió, mañana lo oirás. Versículo 23. Así que el día siguiente Agripa y Berenice llegaron al auditorio con gran pompa, acompañados por oficiales militares y hombres prominentes de la ciudad. Festo dio órdenes de que trajeran a Pablo. Después Festo dijo, Rey Agripa y los demás presentes, este es el hombre a quien todos los judíos, tanto aquí como en Jerusalén, quieren ver muerto. Pero en mi opinión, él no ha hecho nada que merezca la muerte. Sin embargo, como apeló al emperador, decidí enviarlo a Roma. ¿Pero qué debo escribirle al emperador? Pues no hay ningún cargo concreto en su contra. Así que lo he traído ante todos ustedes, especialmente ante ti, le dice Rey Agripa, para tener algo que escribir después de que lo interroguemos. Versículo 27, pues no tiene sentido enviarle un prisionero al emperador sin especificar los cargos que hay en su contra. Y así concluye este capítulo que te deja un poquito en suspenso, ¿verdad? Porque lo único que sabemos es que ha sido detenido. Pablo lo están acusando de tantas cosas que quieren verlo muerto, estos líderes religiosos judíos. Y este líder de esta ciudad, Festo, no sabe qué hacer porque ahora Pablo no quiere ir a Jerusalén, ya sabemos por qué, y Pablo quiere apelar al mismo emperador César. Y Festo no lo quiere enviar sin ninguna explicación, así que ahora Festo le está preguntando a este rey que está visitando, Rey Agripa, su opinión. Las buenas noticias es que no tenemos que quedarnos colgados, por decir así, porque como te expliqué, vamos a leer el siguiente capítulo, ya que ese capítulo nos toca mañana domingo y los domingos no vamos a estar grabando los devocionales, ya que tenemos iglesia, servicio. Entonces vamos a leerlo hoy. Listos, aquí vamos, capítulo 26. Dice así, entonces Agripa le dijo a Pablo, tienes permiso para hablar en tu defensa. Así que Pablo, haciendo una seña con la mano, comenzó su defensa, Versículo 2. Me considero afortunado, Rey Agripa, de que sea usted quien oye hoy mi defensa en contra de todas estas acusaciones que han hecho los líderes judíos. Porque sé que usted es un experto en costumbres y controversias judías. Ahora, por favor, escúcheme con paciencia. Qué increíble, ¿verdad? Quiero que pausemos por un momento la manera en cómo Pablo empieza a hablar. De seguro, el Espíritu Santo estaba llenando sus palabras y guiándolo, porque puedes ver ahí respeto, puedes ver honor, está honrando a este hombre que es rey, esté de acuerdo con su manera de vivir o no. Pablo entendía lo importante de dar honor a las personas que Dios ha puesto y permitido que estén bajo autoridad, dando autoridad. Así que podemos aprender mucho aún de la característica de un seguidor de Cristo. Y tú y yo sabemos que Pablo era un seguidor de Cristo, era un hombre dedicado y entregado al Señor. Así que no solamente escuches mis palabras, pero abre tu entendimiento a cómo actuar, cómo aprender de este gran hombre de Dios, Pablo. Bueno, continuemos. Versículo 4. Dice, como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Este es Pablo hablando, así que vamos a conocer un poquito más de él, su historia, su manera de cómo él fue criado. Continuamos, versículo 5. Ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Versículo 6. Ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios les hizo a nuestros antepasados.
De hecho, esta es la razón por la cual las 12 tribus de Israel adoran a Dios con celo día y noche y participan de la misma esperanza que yo tengo, dice Pablo. Aún así, su majestad, ellos me acusan por tener esta esperanza. ¿Por qué les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos? Él ahora les está diciendo, ¿por qué piensan que estoy loco al yo declarar que Jesús fue resucitado por Dios mismo cuando sabemos que Dios es grande? Dice, y por eso lo hace de esta manera esta pregunta. Versículo 8 dice, ¿por qué? ¿Por qué les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos? Yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. De mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Aquí Pablo está siendo sincero. Él les está diciendo, miren, yo era uno de los primeros en la primera fila, por decir así, de juzgar a estos creyentes, a estas personas que se habían convertido en seguidores de Jesús. Yo era uno de esos que los juzgaba, los perseguía, los condenaba y hasta aseguraba que fueran matados porque yo mismo creía en eso también, dice Pablo. Versículo 11, muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras, dice Pablo. Versículo 12, cierto día yo me dirigía a Damasco para cumplir esa misma misión respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, su majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo, más intensa que el sol, brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo, dice Pablo. Ahí escríbeme. Caímos al suelo. De tan fuerte fue esta luz brillante que vino sobre Pablo y sus compañeros, dice Pablo, todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y el Señor contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para, escriban ahí, para. Dios siempre tiene un propósito. Cuando Él interrumpe, en veces en la senda donde vamos, Él siempre tiene un propósito y tiene algo que designarnos. Quiero que pauses si tus planes, por decir así, han sido interrumpidos. Y más en el 2020, ¿verdad? Si sientes que tenías una meta o ibas a cierto manera de pensar o ibas en cierta senda y el Señor, antes de decir el Señor, o sientes que ha habido un obstáculo, que ha habido como un toque de donde no te ha permitido continuar. Quiero que le preguntes al Señor, pregúntale al Espíritu Santo. En veces somos muy fáciles de decir que fue el enemigo o Satanás y en veces es cierto, pero creo que es importante en veces reconocer, Señor, ¿estás tú detrás de este obstáculo? ¿Me estás tratando de llamar la atención? ¿Me estás tratando de decir algo? Porque uno nunca sabe cuando el Señor está interviniendo para ayudarnos a levantar la vista, por decir así, y buscar de Él y preguntar qué está sucediendo. Si hay algo que no estábamos a lo mejor con la vista clara, a lo mejor Dios está tratando de revelarte algo o de interrumpir algo para llamar nuestra atención. Es importante pausar y siempre preguntarle al Señor si Él realmente es el capitán de tu barca, el capitán de tu vida. Es importante preguntarle al capitán, ¿qué está pasando? ¿Qué me estás tratando de decir? Aquí Pablo, obviamente, esa luz
le puso un paro al camino donde él iba y el Señor mismo se presentó y le habló. Y aquí nos dice, sigamos, versículo 16, Jesús hablándole a Pablo en esta visión que ahora Pablo se lo está compartiendo a este rey. Ahora levántate, le dice Jesús, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Si te envío a los gentiles para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios, entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Este es un versículo súper poderoso para ti y para mí. Y la razón que te digo para ti y para mí es porque aquí Pablo está compartiendo las palabras que Jesús le dijo en esa visión. Y Jesús está hablando de ti y de mí, porque cada vez que él dice gentiles, está hablando de cualquier persona que no es judía. Entonces, si tú y yo no somos judíos, está hablando de nosotros. Tú y yo somos esos gentiles que Jesús le dio esta tarea a Pablo de alcanzar y predicar las buenas noticias de esta gracia, de esta salvación que ahora se ofrece a través de Jesús. Y por eso es que este versículo es poderoso, porque Jesús le dice a Pablo, te he rescatado de tu propia gente y te he rescatado de tus malos caminos, por decir así, porque Pablo estaba equivocado, él estaba equivocado en la manera que él pensaba. Y ahora Jesús le está diciendo, y ahora voy a usar tu vida para que tú puedas ayudar a otros a que pasen de la oscuridad a la luz, dice su palabra, y del poder de Satanás a Dios. Entonces, dice Jesús a Pablo, recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios. Ahora tú y yo somos perdonados y somos parte del pueblo de Dios. Alguien diga amén, alguien escriba ahí, soy perdonado y soy del pueblo de Dios, porque eso significa ahora que todo lo que Dios promete y ofrece para su pueblo, Él lo promete y lo ofrece para ti y para mí. Gloria a Dios por su palabra. Entonces dice, les daré un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Versículo 19. Por lo tanto, rey Agripa, obedecí esa visión del cielo, le dice Pablo. Primero les prediqué a los de Damasco y luego en Jerusalén y por toda Judea y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios que Pablo obedeció. Es tan importante reconocer eso porque tú y yo sabemos que Pablo fue un gran instrumento en las manos de Dios y ese hombre fue utilizado de tantas formas. Y una de ellas, él escribió mucho del Nuevo Testamento gracias a su obediencia. Así que en este día, no sé tú, pero eso me llena de deseo, de anhelar que ahora es mi turno de obedecer a Dios. Porque uno nunca sabe lo que nuestra obediencia puede impactar la vida de alguien más. Y no permitas, déjame decirte, no permitas que el enemigo te diga, pero no va a ser tan impactante como este hombre Pablo. Eso no es cierto. Tú y yo, nuestra obediencia puede tener mucho impacto a las personas que nos rodean, iniciando con nuestras familias, iniciando con nuestros seres queridos, iniciando con esas personas que Dios ha puesto en tu círculo de influencia. No permitas que el enemigo te robe tu oportunidad de impactar a otros a través de tu obediencia. Yo no sé qué es lo que el Señor te ha pedido que hagas. A lo mejor es
perdonar, a lo mejor es pedir perdón, a lo mejor es ser más amoroso, más amable con tus propios seres queridos en tu casa, aunque no se lo merezcan. Yo no sé qué es lo que Dios te ha pedido que tú hagas. A lo mejor es escribir una notita a ese compañero o compañera en el trabajo. A lo mejor, yo no sé, a lo mejor es dar al Señor y obedecerle en esa área con tus finanzas y confiar en Él. Yo no sé cuáles esas cosas que tú y el Señor saben que Él te está pidiendo que hagas en esta temporada, pero lo que sí sé es que el Espíritu Santo y tú lo saben. Y ahora es nuestro turno de ser obedientes. Y aquí Pablo está compartiendo su testimonio con estos líderes, este rey, y ahora es nuestra parte de aplicarlo a nuestras vidas. Pero bueno, continuemos, ¿verdad? Dice Pablo aquí. Voy a decirlo, versículo 21. Unos judíos me arrestaron en el templo por predicar esto y trataron de matarme, pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos. Tenemos que darle gracias a Dios que Él nos protege. Yo no sé si tú en veces sabes todo lo que Dios te ha protegido. Yo sé que sabemos ciertas cosas que el Señor nos ha protegido, pero yo sé que hay muchas otras cosas que no será hasta el día que llegue al cielo que me voy a dar cuenta de tantos otros momentos donde Dios me ha protegido a mí. Y es importante reconocerlo. Dios te ha protegido. Él aún más en medio de esta pandemia nos ha estado protegiendo. Amén. Así que demos gracias al Señor que Él nos protege. Y aquí Pablo está dando testimonio. Dice, me trataron de matar, pero Dios me ha protegido hasta este momento, dice, para que yo pueda dar testimonio. Escucha, si Dios te ha protegido, es hora de dar testimonio a toda persona que esté a tu alrededor. ¿Testimonio de qué? A lo mejor dices. Empecemos primero con testimonio de que Dios nos ha salvado, testimonio de que Él nos ha perdonado, testimonio de que ahora ya no caminamos esta vida con el peso del pecado o el peso de la culpabilidad. Ahora somos libres y podemos caminar libres y ahora tenemos el gozo del Señor en nuestro corazón, tenemos la paz de Dios en nuestro corazón, podemos confiar en Él aun cuando estamos pasando por dificultades. Ese es testimonio, lo que Dios ha traído a tu vida y lo que Dios ha hecho en tu vida, ese es tu testimonio. Y aquí Pablo dice, Él me ha protegido, Él ha cuidado de mí. Y luego dice Pablo, y es por eso que ahora para que yo pueda dar testimonio a todos, dice Pablo, desde el menos importante hasta el más importante. Oh, otra declaración poderosa. Tú y yo es nuestro turno de dar nuestro testimonio. No importa si la persona parece insignificante o la persona parece muy importante. Nuestro trabajo es compartir, declarar el testimonio de nuestra vida, lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Amén. Dime amén, porque ese amén quiere decir que así va a ser. Lo vas a aplicar, lo vas a poner en acción en todos tu día cotidiano. Bueno, tu día a diario, por decir así. Sigamos, ¿verdad? Entonces dice, yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Versículo 23, que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos. En otras palabras, dice Pablo, yo estoy declarando lo que ya nuestros antecedentes, nuestros líderes de antes, Moisés y los profetas ya habían dicho que iba a suceder, que el Mesías, que es Cristo, iba a sufrir, iba a morir, pero iba a resucitar de los muertos, dice Pablo. Y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. De repente Festo gritó, Pablo, estás loco. Tanto estudio te ha llevado a la locura. Festo no aceptó, ¿verdad? No está aceptando el testimonio de Pablo. Pero Pablo respondió, no estoy loco. Excelentísimo Festo, lo que digo es la pura verdad. Y el rey Agripa sabe de estas cosas.
Yo hablo con atrevimiento porque estoy seguro, dice Pablo, de que todos estos acontecimientos le son familiares, pues no se hicieron en un rincón, rey, no se hicieron en un rincón, dice Pablo, versículo 27. Rey Agripa, ¿usted les cree a los profetas? Yo sé que sí, dice Pablo. Wow, qué atrevido, ¿verdad? Y qué valiente Pablo. Versículo 28. Agripa lo interrumpió. ¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Pablo contestó, sea en poco tiempo o en mucho, le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas. De nuevo, valiente y atrevido Pablo al declarar esto, pero él sabe su propósito, él sabe que él está ahí para declarar sin temor las verdades y la verdad de Dios. Versículo 30, ya casi terminamos. Entonces el rey, el gobernador Berenice y todos los demás se pusieron de pie y se retiraron. Mientras salían, hablaron del tema y acordaron, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la cárcel. Y Agripa le dijo a Festo, podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Y así concluye este último capítulo. Ya casi terminamos el libro de Hechos. El lunes terminaremos y continuaremos y terminaremos este libro. Pero te invito a que te conectes de nuevo el lunes y en los días siguientes, porque luego del libro de Hechos vamos a estar leyendo el libro de Romanos. Y si sabes un poquito de la Biblia o aunque no sepas nada de la Biblia, déjame advertirte, el libro de Romanos es explosión. Es increíble, está lleno de promesas, lleno de la certeza que tenemos de haber sido perdonados y limpios y ahora aceptados ante el trono de Dios. Bueno, el libro de Romanos está lleno de revelación, lleno de verdad y de muchas promesas. Así que no te vas a querer perder la próxima semana cuando iniciemos el libro de Romanos. Pero antes de despedirme, quiero dejarte saber y a lo mejor recordarte, mañana, el domingo es nuestro domingo servicio en persona y no quiero que te lo pierdas. Si tu salud te lo permite, no hay excusa. Te invito a que vengas este domingo a nuestro servicio en persona, presencial, 9 de la mañana. Es el único horario que estamos haciendo por ahorita en persona, pero es muy importante que reserves tu asiento porque eso nos ayuda a preparar el edificio y preparar el distanciamiento social. Así que te invito, por favor, reserva tu asiento hoy, ahorita hazlo, apenas terminemos este devocional, hazlo. Puedes ir a nuestra página web, therockespañol.com. Cuando vayas al internet, escribes ahí therockespañol.com, todo junto. Y ya que ingreses a nuestra página, el primer botón ahí en mero frente dice reserva tu asiento aquí. Y ahí lo puedes hacer. Y si no estás confortable en usar la internet, está bien, envía un texto a nuestro teléfono de iglesia, el 714-465-1611. Alguien ahí escríbalo, 714-465-1611. Envía un texto con la palabra reservación y la cantidad de asientos que necesitas. Por favor, hazlo ahorita mismo para que entonces podamos estar listos para recibirte el domingo. Va a ser un servicio increíble. No te vas a querer perder. La prédica de este domingo está poderosa, donde nos vamos a activar en la oración por esta nación y nuestras familias. Así que te invito de nuevo este domingo 9 de la mañana y obviamente estaremos en línea también a las 9 y a las 11:15. Los amo, muchos besos y abrazos digitales, como dice mi esposo. ¡Mua! Nos vemos pronto.